Uno de los temas más importantes cuando empezamos a estudiar matemáticas, aritmética, álgebra y todos los demás temas o materias es el uso y el entendimiento de las propiedades de los números reales. Por ejemplo, los números reales disponen de ciertas propiedades. Vamos a colocar aquí propiedades. Propiedad, un caso en el cual sería la suma y otro caso en el cual sería la multiplicación y un ejemplo. Entonces, cuando tenemos una propiedad, existen, por ejemplo, la propiedad de cerradura. La propiedad de cerradura, en este caso, cuando hablamos de la suma, sería cuando yo tengo el número a más b, que es elemento de los números reales. Es decir, cuando yo tengo la suma, esta se encuentra dentro del campo de los números reales, los cuales pueden ser un medio, dos tercios, tres cuartos, raíz de 5, raíz de 4, raíz de 7. Todos esos números son los números reales. Cuando tenemos la multiplicación, la propiedad de cerradura me diría que cuando yo tengo a por b, este también pertenece al elemento de los reales. Un ejemplo de ello sería el siguiente. Cuando yo tengo la suma de 3 más 5, esto es igual a 8, lo cual es elemento de los números reales, porque el 3, el 5 y el 8 pertenecen a los reales. Veamos otro caso, por ejemplo la propiedad conmutativa. Cuando yo tengo algo que está conmutando, quiere decir que yo puedo tener la suma de a más b y esto va a ser igual a la suma de b más a. Esto, aunque parece en chino, tiene mucho sentido, puesto que significa que si yo tengo dos números, da lo mismo sumar 3 más 2 que sumar 2 más 3. El resultado siempre es igual a 5. Esto es lo que me dice la propiedad conmutativa en la suma. Cuando yo tengo multiplicación, me está diciendo que si yo tengo a por b, esto también es igual a b por a. ¿Qué significa esto? Que da lo mismo si yo multiplico 3 por 2 que 2 por 3, porque el resultado es igual a 6 y a 6. Estos dos serían un ejemplo claro, pero también se pueden aplicar la propiedad conmutativa cuando yo tengo, por ejemplo, fracciones. Un medio más 2 tercios es equivalente a 2 tercios más un medio. O también cuando yo tengo 2 por un medio, esto es equivalente a un medio por 2. Ahora bien, ¿qué otra propiedad es importante cuando estamos viendo los números reales? Por ejemplo, la propiedad asociativa. La propiedad asociativa lo que me dice es que si yo tengo un número como a más b más c, esto es igual a más b más c. Aunque parece en chino, tiene mucho sentido. A continuación vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo la propiedad asociativa y le quiero colocar a números, por ejemplo, 2 más 3 más 1, tiene que ser igual a sumar a 2 más 3 más 1. Vamos a ver si esto es así. Por jerarquía de operaciones yo tengo que resolver primero esta parte, lo cual es igual a 4, y 2 más 4 es igual a 6. Por lo tanto, todo esto es igual a 6. Y ahora vamos en la parte de abajo. 2 más 3 es igual a 5. Más 1 también es igual a 6. Por lo tanto, 6 es igual a 6. Quiere decir que la propiedad asociativa me está diciendo que no importa yo cómo sume, el orden de los sumandos no altera el resultado. Veamos otro ejemplo en el caso de la multiplicación. Por ejemplo, asociativa sería a por b por c. Esto es igual a por b por c. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo tengo el orden de los factores, no altera el producto. Por ejemplo, 1 por 2 por 3 es lo mismo que multiplicar primero 1 por 2 y después por 3. Veamos si este es el caso. 2 por 3 es igual a 6, por 1 sigue siendo 6. Y ahora 1 por 2 es igual a 2, por 3 es igual a 6. Por lo tanto, 6 es igual a 6. Otro claro ejemplo podría ser cuando yo tengo raíces, como por ejemplo 3 por 2 por 5, o también 3 por 2 y después multiplicar por 5. El resultado va a ser el mismo. 2 por 5 es igual a 10, por 3 es igual a 30. Y ahora 3 por 2 es igual a 6, por 5 también es igual a 30.
Por lo tanto, estos serían claros ejemplos de la propiedad asociativa, conmutativa, cerradura, pero no son las únicas propiedades que existen. También, por ejemplo, existe la propiedad del elemento neutro, que en este caso me dice que si yo estoy sumando a más 0, esto es igual a sumar simplemente a. Y en la multiplicación sería, por ejemplo, multiplicar a por 1, pues esto sigue siendo simplemente a. Un ejemplo de ello sería el siguiente. Cuando yo tengo 5 más 0, esto es igual a 5, porque el 0 es un elemento nulo, significa la nada. Y cuando yo multiplico 5 por 1, esto sigue siendo igual a 5, porque la multiplicación me está diciendo que multiplique al 5 por sí mismo, pues eso es igual a 5. Otro ejemplo podría ser la propiedad del inverso. La propiedad del inverso me está diciendo que si yo tengo la suma, cuando yo tengo a menos a, esto es igual a 0. Y en la multiplicación sería multiplicar a por 1 sobre a. Esto es igual a 1. Veamos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 5 menos 5, yo sé que el resultado es igual a 0. Y cuando yo tengo, por ejemplo, 5 multiplicado por la fracción 1/5, yo sé que esto es igual a 1. ¿Por qué es así? Porque, bueno, cuando yo transforme el 5 en una fracción y multiplicarlo por el 1/5 me va a dar como resultado simplemente 1. Y por último, una de las propiedades más importantes en el álgebra, la propiedad distributiva. Cuando yo estoy trabajando con una propiedad distributiva, en este caso la suma y la multiplicación son iguales. Un ejemplo de ello sería el siguiente. Cuando yo tengo a por b más c, el resultado es igual a multiplicar a por b más a por c. ¿Qué me está diciendo esto? Que el número que está multiplicando va a actuar y va a multiplicar por el b y por el c, dando como resultado a b y dando como resultado a c. Esto, aunque parece extraño, es muy útil porque muchas veces no podemos simplificar los términos de dentro del paréntesis, principalmente en álgebra. Veamos un ejemplo. Un ejemplo sería el siguiente. Cuando yo tengo 2 por 7 más 3, esto debería ser igual a multiplicar 2 por 7 más 2 por 3. Veamos si esto es así. Entonces, si simplifico los términos de adentro, esto da igual a 10. Y ahora 2 por 10 será igual a 20. Y ahora cuando yo multiplique 2 por 7, esto es igual a 14 y 2 por 3 es igual a 6, dando como resultado también 20. Por lo tanto, esta expresión y esta forma de multiplicar son equivalentes. En resumen, si yo no puedo simplificar los términos de adentro, lo que puedo hacer es que el 2 actúe por todo el término de adentro, es decir, se distribuya. De tal manera que estas serían las propiedades más importantes de los números reales. Muy importante conocerlas, puesto que conocerlas nos permite a nosotros empezar a trabajar con los números. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvide suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.